Ale Amaya. Con el gusto de saludarles. Su señoría, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias, buenas tardes, todo muy bien, gracias. La maestra, la jueza Laura Cortés Serrano, tiene un palmarés en su trayectoria. Ha sido jueza de lo civil, de lo familiar, de lo mercantil. Forma parte de centros de investigación, de coordinaciones, de aplicaciones y de muchas otras situaciones que la verdad estamos muy contentos de que nos honre con su presencia, de que siempre que tenemos la oportunidad de invitarla, siempre nos apoya y siempre nos dice sí. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo ha estado? Bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Maestra, tenemos el día de hoy, para todos los que nos escuchen, vamos a borrar un poquito la cronología de nuestro programa. Empezábamos con una serie de noticias, pero realmente contar con la presencia de la maestra Laura Cortés es un parteaguas para lo que está sucediendo en la materia jurídica. Y créanme que el día de hoy no quiero desaprovechar ni un momento para que nos honre con sus atinados comentarios, sus expertos y atinados comentarios, sus distinguidos puntos de vista. Y maestra, yo el día de hoy tenemos como tema los derechos de los papás. ¿Qué son los derechos de los papás y ante qué escuchamos por primera vez esta situación? Mira, sí es un tema pues interesante en esta época, también considerando que acaba de ser el Día del Padre el día de ayer, en donde pues sí tenemos así como ciertas dudas respecto de y qué Pancho, derechos tienen los papás, ¿no? ven. ¿Perdón? No, es que no sé si sí me están escuchando o no. ¿Sí o no? ¿Por qué no la oigo aquí? ¿No? Pues aquí me dice mi programa que me ven y que me escuchan. ¿Sí o no? Si no me sigo hablando, ¿y qué tal que nadie me escucha? Espérame. Sí, Maestra, me están diciendo que por ahí tenemos un detallito técnico. sí, Vamos a salir y vamos a volver a entrar en un link, por favor, si es tan amable. claro que sí. Ah, ahí la vi, ahí ya la oí, ahí, ahí ya la oí, ¿Sí? ya no, Entonces seguimos. le seguimos. ¿Quién sabe qué le movieron aquí? Que ya, perdón, le escuchaba, maestra, con atención, adelante. Claro, les comentaba que pues justo acaba de ser el Día del Padre, ¿no? Entonces, pues eso también nos lleva a interesarnos por qué derechos tienen los papás. Estamos hablando evidentemente del derecho de familia, ¿no? Eh, ha sido relevante en últimas fechas, derivado de toda esta expansión de los derechos de la mujer, las marchas que hubieron recientemente, ¿no? Por los derechos de los padres, en donde se considera en muchas ocasiones al papá como un agresor o como un mal padre, y generalmente nos decantamos bueno, no yo, pero sí muchas autoridades se decantan por darle una preferencia a la mamá cuando se tratan de los derechos de los hijos. Esto evidentemente no debe ser así. La Constitución prohíbe discriminar por cualquier razón, de raza, de género, de sexo, de preferencias sexuales, religiosas, en fin, ¿no? Sabemos que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto nos lo establece el artículo 4 de la Constitución.
Hacía muchos años, la Constitución solamente hablaba de que las personas eran iguales ante la ley, a pesar de que teníamos este mandato constitucional, pues los derechos de las mujeres eran como que más invisibles. Entonces, por eso en la Constitución se agregó que tenía que ser, o se modificó esta parte para que los hombres y mujeres fueran iguales ante la ley. Entonces, los derechos de las mujeres pues empezaron a expandirse, ¿no? A ser más visibles. Pero empezamos a incurrir en el error de por hacer visibles a las mujeres, entonces empezamos a hacer invisibles a los hombres en ciertos casos. Y eso no debe ser, porque si bien estamos obligados a resolver, a determinar judicialmente de manera igualitaria hombres y mujeres, hemos llegado al absurdo de ahora hacerlo al revés, ¿no? Ahora ya vamos a darle toda la protección a las mujeres y los hombres, ¿qué? Entonces ahí tenemos un grave problema, porque por hacer visibles a las mujeres estamos haciendo invisibles a los hombres y esto no es correcto. Cuando hablamos de derechos de infancias, debemos siempre tener en cuenta que una persona juzgadora debe proteger los derechos de los niños, no de los hombres, no de las mujeres, sino de los niños. Entonces, a veces caemos en esos errores de darle todo a la mujer por el solo hecho de ser mujer y entonces le estamos violando los derechos a los hombres porque estamos juzgando ya no con perspectiva de género, sino con prejuicios de género. Esto no es correcto. Yo siempre les comento en clases o en algunas otras ponencias que de repente por ahí me invitan, que lo que nosotros debemos hacer es buscar la protección, en este caso, de los derechos de los niños y tratar de buscar lo que más beneficia a los niños. Si nosotros vemos en el Código Civil del Estado de México, artículo 4.228, este artículo nos establece, para empezar, las reglas que debemos seguir para poder decretar una custodia. Y que, insisto, es buscando el beneficio de los niños, no de los padres. Este artículo 4.228 nos establecía hace unos un poco más de 10 años que la determinación sobre una guardia y custodia debía atenderse en primer lugar a los acuerdos que generaban los padres. Después, a falta de acuerdo, teníamos que seguir ciertas reglas. Y entre esas reglas estaban, los niños menores de 12 años deben estar bajo el cuidado de la mamá. Y después de 12 años, pues el niño, la niña, adolescente puede decidir. Que después ese artículo fue reformado y se le agregó, bueno, pero siempre y cuando se atienda al principio de interés superior de la infancia. Entonces, ya cuando nos introducen esta obligación de atender al interés superior de la infancia, entonces ahí ya nos están así como que marcando la línea, ¿no? De no vamos a decretar una custodia de manera tasada, de que siempre los menores de 12 años se van con la mamá. ¿Por qué? Pues porque habría que ver qué es lo mejor para los niños. Entonces ya también por ahí la Suprema Corte estableció algunas jurisprudencias en donde dice, este artículo 4.228 nos indica que lo que debemos hacer es lo mejor, el mejor escenario para los niños. Pero nunca nos dice vas a preferir a la mamá o vas a preferir al papá, sino simplemente vamos a ver qué es lo mejor para los niños. Entonces, ahí viene otra situación que nos complica un poquito. Normalmente, bueno, históricamente, la mujer siempre ha estado relegada, ¿no? Se le han marginado los derechos a la mujer. Por esa razón, podemos considerar que los roles de género que se vivían en las relaciones de pareja, pues nos llevaban a la presunción de que normalmente ante la separación de una pareja,
quien asume el rol de cuidador de los hijos, de director, de administrador del hogar, es la mamá. Y normalmente el papá adquiere el rol de proveedor. Bueno, ya las mujeres empiezan a tener más derechos y entonces las mujeres empiezan a trabajar. Pero entonces viene otro problema, la doble jornada. Entonces la mamá, además de que trabaja, también cuida a los hijos y también dirige al hogar. Y por lo tanto, hay una presunción humana de que la mujer sigue siendo la cuidadora de los hijos y el hombre sigue siendo el proveedor. A pesar de que la mujer trabaje, de cualquier forma la mujer se dedica al cuidado de los hijos y del hogar. Esto como que aún sigue siendo, como que de manera general todavía existen estos roles de género en las parejas, pero no siempre. Entonces, si bien era la constante hace unos años, en la actualidad pues ya han estado cambiando estos roles de género. Eso nos lleva a presumir humanamente, como ya lo había mencionado, que son las mujeres las que cuidan a los hijos. Por lo tanto, si llega una demanda de guarda y custodia, en donde la custodia la pide la mamá, nosotros sin más le creemos. La mamá tiene a los hijos y por lo tanto la custodia se decreta en favor de la mamá. ¿Por qué? Pues porque existen estos roles de género de manera histórica. Pero como la sociedad ha evolucionado, en donde ahora también los papás llegan a ser los cuidadores de los hijos, no siempre, no en todos los casos es la mamá, debemos dudar también un poco respecto de lo que nos dicen las demandas de las mujeres, porque no en todos los casos es la mamá la que ejerce este rol de cuidadora de los hijos. A veces también los papás, que claro, si antes prácticamente el 100% de los casos era la mamá la que cuidaba a los hijos, ahora ya podemos hablar tal vez de un 80% las mamás, un 20% los papás. Entonces, por eso no debemos tomar esta presunción como absoluta. Si bien son la mayoría de los casos en donde los hijos están con la mamá, no podemos desconocer que también los papás ejercen ya ese rol de género. Entonces, el hecho de que nosotros cuando recibamos una demanda de custodia, el papá nos diga que él tiene a los hijos, es un acto de discriminación el que nosotros dudemos de su palabra. Sí, claro que tenemos que tener pruebas indiciarias tanto de la demanda de la mamá como de la del papá, de que en efecto es quien se está encargando del cuidado de los hijos. Sí debemos tener esos indicios tanto de una demanda como de la otra. El hecho de que nosotros sin dudar le demos una custodia a la mamá y al papá le dudemos y le digamos no hasta que me lo acredites, implica que estamos juzgando con prejuicios de género. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Tanto la demanda de la mamá como la demanda del papá deben justificarnos, aunque sea por indicios, de manera presuntiva, que en ese momento lo mejor para la niña, el niño o el adolescente es permanecer en el lugar en donde se encuentra, con la persona que está reclamando su custodia. O bien puede ser en algunas ocasiones que no es con la persona que está demandando, porque tal vez hay una solicitud de reincorporación. Pues habría que atender a lo que nos están diciendo en la demanda para poder saber si vamos a decretar una custodia en favor de la mamá o del papá. Pero no asumir que por estos roles de género de manera histórica le vamos a otorgar la custodia a la mamá sin dudarlo y al papá le vamos a pedir que nos justifique que efectivamente tiene que tener a los hijos. Entonces, si hablamos de los derechos de los padres, debemos darle ese derecho al papá de manera igualitaria con la mamá de que justifique el por qué está pretendiendo la custodia de sus hijos. Esto no quiere decir que le vamos a negar el derecho de custodia a la mamá, que es un derecho recíproco, un derecho doble, derecho y obligación. No quiere decir que entonces siempre le vamos a decir que a la mamá sí y al papá que no, sino que en ambos casos tenemos que actuar de manera igualitaria.
lo mismo que estamos pidiendo para que demos una custodia al papá, tendríamos que pedirlo respecto de la mamá. Y si a la mamá no le estamos pidiendo mayores elementos cuando presentan la demanda, ¿por qué entonces tendríamos que hacerlo con el papá? Eso ya no es igualitario, no es equitativo. Entonces, repito, no debemos juzgar con prejuicios. Si bien hay una presunción por los roles de género que han habido de manera histórica, no quiere decir que como consecuencia siempre tengamos que dudar de la palabra del papá. Ahora, si para los abogados que nos estén escuchando, si lo que pretenden es que el padre sea quien detente una custodia y sabemos que se tiene que justificar que el niño, la niña, el adolescente va a estar mejor con el papá, que es quien pide la custodia, entonces lo mínimo que tendría que hacer también el abogado es darnos elementos suficientes desde el planteamiento de la demanda para que nosotros estemos convencidos de que nuestra determinación es adecuada, porque tampoco podemos decretar custodias solo porque nos lo están pidiendo o porque bajo protesta de decir verdad me dicen yo tengo a los niños. Que reitero, eso sí sucede con las demandas de las mamás, pero es porque se opera bajo esta presunción, aunque los acuerdos muchas veces no lo digan, pero en realidad así es como se decretan las custodias, por esta presunción, por los roles de género que han habido de manera histórica, y que es incorrecto, porque nuestra obligación como juzgadores es fundar y motivar nuestras determinaciones. Y si le voy a dar la custodia a la mamá, va a ser no solo porque la mamá me lo está pidiendo, sino que tengo que fundar y motivar por qué le voy a dejar la custodia a la mamá, pese a que la mamá no me está aportando mayor información para que le decrete la custodia. O sea, darle la custodia a la mamá sin elementos y negarle la custodia al papá cuando tampoco me trae elementos, pues genera una discriminación por parte de los juzgadores, porque no le están dando el mismo trato a las demandas de las mamás que a las demandas de los papás. Y en ese orden de ideas, maestra, pues estamos enfrentándonos, y de hecho ya hay un movimiento por ahí que soy criminal, digo, soy papá no criminal, perdón, y en donde realmente se está viendo, y no porque tenga yo la valiosa confianza de su amistad, de su estima, pero hay varios juzgadores que no tienen esa sensibilidad. El simple hecho de ya mencionar fémina, ya automáticamente, y lo digo por conocimiento de causa, se van de ese lado. No hay una objetividad, no hay una independencia, sino que automáticamente se van con la mamá, y al papá me ha tocado verlos llorar aquí en Coacalco, de que no los dejan ver a sus hijos, de que el juez les dice no puedes tú ver a tus hijos porque no has dado dinero, porque no has hecho esto, no has hecho lo otro, y vemos que desafortunadamente el aparato de justicia pues nos dicen unas pruebas oficiosas, con todo respeto también a mis queridas peritos en psicología, que es lo mismo. Yo he visto casi 10, 15 informes de psicología iguales. Entonces, señoría, ¿qué se hace para poderle decir a las otras juzgadoras, al aparato judicial, que usted forma parte, pero que usted está haciendo las cosas bien, íntegra, profesional y éticamente correcta, cómo decirle a esas partes que no lo hacen, que lo hagan en beneficio, como usted lo menciona, para que sea proporcional y equitativo? Mira, lo que pasa es que, reitero, muchas veces las determinaciones se basan en estos prejuicios de género. Yo lo que les puedo decir es que cuando tenemos ya un poquito más de estudio, de experiencia en tratándose de los derechos de infancia, debemos tener en consideración varios ordenamientos legales, tanto de nuestro ordenamiento jurídico mexicano como de ordenamientos internacionales. El Estado mexicano forma parte del sistema de derechos humanos interamericano y también del sistema universal. Entonces, tenemos que atender a estos compromisos internacionales. De estos compromisos internacionales tenemos una convención súper importante que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es parte del sistema universal y que es la convención más ratificada a nivel mundial. Esta Convención sobre los Derechos de los Niños nos va
marcando cuáles son los derechos que nosotros debemos atender como juzgadores y en general como otro tipo de autoridades administrativas, y para visibilizar estos derechos de infancias. Y esta convención sobre los derechos de los niños, a su vez, es regulada, interpretada, normada por el Comité de las Naciones Unidas, en tratándose de estos derechos de infancia. Y entonces este comité nos emite unas observaciones generales, que son a las que nosotros debemos atender para juzgar en tratándose de derechos de infancia. Tenemos la observación general número 14, que en esta observación general nos establece cómo vamos a atender el interés superior de la infancia. Entonces, no es que nada más yo diga como juzgador, es que por el interés superior de la infancia le voy a otorgar la custodia a la mamá. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces no decimos ni por qué, pero muchas veces solamente decimos por el interés superior de la infancia se va con la mamá. Porque quizá por ahí me dijeron que el papá era violento, que era agresivo, pero ya, hasta ahí nos quedamos. Entonces solamente invocamos este principio de interés superior, pero sin atender a lo que en realidad significa el interés superior. Y entonces, por ejemplo, esta observación general número 14 nos dice, nos establece una especie de test que nosotros tenemos que seguir para ver si verdaderamente estamos atendiendo al interés superior. Por ejemplo, nos dice esta observación general, vamos a tener que atender a varias circunstancias. Vamos a tener que atender a la opinión de los niños. Vamos a tener que verificar si con la determinación que vamos a tomar se van a desajustar ciertos aspectos de la vida del niño, como es sus relaciones familiares, personales, el aspecto de educación, de salud, si le vamos a trastornar su entorno de alguna manera, si hay alguna situación de violencia, también vamos a tener que atender a eso, pero también hay que verificar esta situación de violencia a la que me están invocando, ¿es verdaderamente una violencia? Porque también estas observaciones generales nos dicen, bueno, vamos a checar si es violencia o no. A veces los papás tienen una forma de corregir, porque pues muchos papás, pues todavía fuimos educados a través del chanclazo, ¿no? Cinturonazo. El cinturonazo. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo corregir porque así fuimos educados. Sabemos que en la actualidad no podemos corregir de esa manera, pero vamos en contra de lo que nos enseñaron, de cómo nos educaron. Entonces, hay papás que todavía llegan a imponer disciplina a través de la violencia y eso es incorrecto. Pero entonces ahí tenemos que checar, conforme nos dicen estas observaciones generales, tenemos que checar, a ver, lo que me estás diciendo respecto de lo que hace el papá, ¿tiene una intención de agredir, de lastimar, o es más bien una forma incorrecta de educar? Entonces, si es una forma incorrecta de educar, no podemos concluir que hay una violencia familiar, sino que más bien es una situación social o de educación que hay que atender. ¿Qué hacemos para que el papá o la mamá que corrige de una manera inadecuada cambie esa forma de educar? Pues lo mandamos a terapia psicológica, escuela para padres, a centros de masculinidades. Entonces, de esa forma podemos evitar que el papá o la mamá lastime o agreda al niño, pero siempre atendiendo a estas directrices que nos da el Comité de la ONU. Si el papá únicamente está corrigiendo de una manera incorrecta, es necesario que le quitemos la custodia o que le quitemos un derecho de convivencia hasta que veamos a ver qué resulta de las valoraciones psicológicas, porque también hay que ser realistas. En el Tribunal del Estado de México, como en muchos otros tribunales, las periciales tardan mucho tiempo en realizarse y en emitirse los dictámenes. Entonces, muchas veces decimos, suspendo régimen de visitas y convivencias hasta que me den un dictamen pericial para saber qué es lo que está pasando.
Pero no podemos nada más ceñirnos a los dictámenes periciales, sino que también tenemos que atender a todas las circunstancias que nos dan o todos los elementos que nos están dando en el juicio. Si únicamente me están diciendo, es que el papá en la convivencia le gritó al niño, entonces no estamos hablando propiamente de violencia. Habría que estar seguros, sí, pero suspender el régimen, hay otras alternativas. A lo mejor lo mandamos supervisado, pero tiene que seguir habiendo un régimen. Mientras tengo el dictamen pericial, pues igual lo mando a una terapia psicológica, a alguna escuela para padres, para ir adelantando la educación parental de quien en todo caso esté corrigiendo de manera incorrecta. Pero no suspender, porque entonces se pierden estos lazos paterno-filiales y después es difícil volverlos a generar. Porque si suspendemos un régimen por un año, pues entonces esta relación entre padres e hijos se pierde. Y si a eso le agregamos que viene una manipulación del padre custodio, de la madre custodia, entonces la cuestión todavía se agrava más. ¿A qué voy con esto? Muchas veces cuando nos hablan de una situación presuntamente de violencia hacia los hijos, generalmente le echamos la culpa al papá. O sea, el papá es el que está generando una situación de violencia y entonces de inmediato el órgano jurisdiccional suspende regímenes de visitas, cambia custodias para supuestamente verificar la integridad del niño, pero le estamos descomponiendo otras cosas, porque ni siquiera sabemos si sí es o no, y ya le suspendimos el régimen y justo estamos poniendo al papá en esta situación de discriminación, porque solamente estamos creyendo una manifestación bajo protesta y no la estamos verificando. Entonces, si seguimos lo que nos establece esta observación general número 14 del Comité de la ONU, tendríamos que atender a muchos factores. A ver, le voy a cambiar la custodia. A lo mejor la tenía el papá inicialmente, pero ahora la voy a cambiar para dársela a la mamá. Ya hice todo ese test, ya verifiqué si voy a cambiar el entorno del niño, ya verifiqué si le voy a vulnerar su derecho a la educación. ¿Qué tal que viven muy lejos y el cambio de custodia implica un cambio de escuela? O que la niña, niño o adolescente tenga algún tratamiento médico y por el cambio de custodia voy a interferir con ese tratamiento médico. O las relaciones familiares que ya tiene arraigadas por estar en un entorno, que a todo esto le llamamos status quo. Si le cambio todo este entorno, ¿qué impacto va a tener psicológicamente y emocionalmente en el niño? Tengo otras alternativas y no cambiar la custodia, porque puede haber redes de apoyo. Tal vez ambos padres son generadores de violencia por el mismo conflicto de separación que ellos tienen, entonces tengo que verificar si puedo ayudarme de redes de apoyo, sacar al niño del entorno que existe entre padre y madre y tal vez ayudarme de alguna red de apoyo para que al niño se le preserve ese derecho o se atienda realmente a este principio de interés superior. Pero en muchas ocasiones lo que hace la autoridad jurisdiccional es, ante una manifestación de supuesta violencia, lo que hacemos es cambiar custodias o suspender regímenes de visitas y convivencia. Y entonces le alteramos todo este status quo al niño y en realidad lo que estamos haciendo es perjudicar más al niño de lo que lo estamos protegiendo. Y esto, reitero, muchas veces sucede porque la mamá hizo la manifestación y al papá no le damos credibilidad a sus manifestaciones. Entonces, no podemos juzgar bajo estos prejuicios. Tenemos siempre que pensar en que aquí el derecho que vamos a proteger es el de los niños, no el de los padres, o sea, papá o mamá. Y no se trata de decir la mamá tiene derecho a la custodia o el papá tiene el derecho a la custodia, sino más bien atender a qué es lo más benéfico para los niños. Si no atendemos a todo lo que nos establecen estos ordenamientos y que además de todo vienen condensados en el protocolo de la Corte,
porque el protocolo de la Corte lo que hace es, pues nos establece, o nos pone de una manera ya más digerible lo que nos dice la Convención, lo que nos dice el sistema interamericano, de lo que nos hablan estas observaciones generales. En el sistema interamericano tenemos opiniones consultivas, entonces también nos habla de esta opinión consultiva número, creo que es la 17/2002, y todo eso viene condensado en el protocolo de la Corte. Y entonces, si nosotros no atendemos a todas estas directrices, hablar de interés superior del menor solo mencionándolo, nos estamos quedando cortos. Y estamos en realidad juzgando con prejuicios de género. Y eso no debemos hacerlo. Qué bueno, maestra, que toque ese punto. Ya van dos situaciones. Con usted acuñé el término del artículo maldito del 666. Diabólico. De prejuicios de género. Entonces, qué bueno, siempre es un gusto aprender de usted. Y en ese orden de ideas, maestra, para poder ir aterrizando algunas preguntas que nos tienen algunos usuarios. Número 1, de la guardia custodia. El papá puede tener puede luchar por la guardia custodia sí, solo si hay alguna afectación, y perdón que lo mencione, el caso de Vicentito, el niño que lamentablemente, pues su mamá se fue de fiesta, lo dejó olvidado en la camioneta, y por ahí, con todo respeto, me dice la defensa ahora, pues que la señora estaba afligida, estaba agobiada por problemas personales, sentimentales, y que se le olvidó al niño en la camioneta, al grado de que falleció. Perdón, no es creíble, pero en fin. En una situación de afectación grave, el papá puede tener el derecho a la guardia custodia. Sí, y reitero, no es el derecho del papá, ni el derecho de la mamá. Exacto. Son los derechos de los niños. Y por eso insisto, si una mamá pide la custodia, nosotros muchas veces no dudamos. Bueno, me refiero a nosotros en general, hablando en general de autoridad jurisdiccional, ¿no? Muchas veces no se duda si la mamá lo pide, pero si el papá lo pide, sí se duda, porque muchas veces se duda, ¿el papá por qué quiere la custodia? ¿Porque quiere perjudicar a la mamá? ¿Porque quiere conducirse de una manera equivocada? ¿Porque quiere, pues sí, hacerle la vida de cuadritos a la mamá por la separación? Entonces, si nosotros como autoridad jurisdiccional dudamos de que el papá nos está pidiendo la custodia, porque creemos que por el solo hecho de ser papá algo hay malo, entonces estamos juzgando con prejuicios de género. Sobre todo, si ya tenemos constancias en autos de que no hay ningún problema. Y es que debemos considerar, como ya lo indiqué hace un momento, el artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, y que esta determinación pues se replica en todos los códigos civiles, ¿no? Algunos te hablan de diferentes edades o te marcan otras directrices, pero siempre, y esto ya se ha pronunciado la Corte, siempre la determinación de una guardia y custodia, ya sea provisional o definitiva, tiene que atender al interés superior de los niños, que esto implica lo que es más benéfico para los niños. Esto no quiere decir que si el papá pide la custodia, la mamá sea mala. O que si la mamá pide la custodia, el papá sea malo. Sino que más bien lo que tenemos que verificar es dónde el niño va a estar mejor. Y no quiere decir siempre que va a estar mal con el otro, sino que más bien tenemos que atender a ver en dónde está mejor. Que si nosotros lo analizamos, pues no es lo mismo. No, y ese es un error que se comete muchas veces. Las estrategias de los abogados para que se decrete una custodia, muchas veces son o generan una estrategia tratando de hacer ver mal al otro papá. La mamá siempre quiere ver que el papá es un desobligado, borracho, drogadicto y no sé cuántas cosas. Y el papá siempre quiere hacer ver que la mamá es una desobligada, fodonga, que el dinero se lo gasta en las uñas y en las pestañas y no en el niño. Entonces yo siempre les digo, ustedes me van a poner a mí a decidir una custodia
eligiendo quién es el menos peor, y realmente así no se decreta una custodia. Una custodia se decreta verificando en dónde el niño va a estar mejor, pero que el niño esté mejor con la mamá o con el papá no depende de que el papá sea muy malo o la mamá sea muy mala, sino ver en dónde está mejor y pueden haber muchos parámetros. Por ejemplo, puede ser un papá sumamente entregado a sus hijos, un muy buen papá, pero a lo mejor el papá vive muy lejos de la escuela del niño. Entonces le voy a dar la custodia a la mamá, pero no porque el papá sea malo, sino porque el beneficio para el niño es mayor, porque no lo voy a hacer viajar, porque va a mantener las relaciones familiares, sociales, porque no se va a separar de sus compañeros de la escuela, porque no lo voy a hacer levantarse a las 6 de la mañana para llegar a la escuela. Por esa razón le voy a dejar la custodia a la mamá, pero no porque el papá sea malo. Pero si yo tengo indicios en el expediente o pruebas fehacientes de que la mamá realmente está siendo negligente en los cuidados o que la mamá está ejerciendo de alguna manera manipulación para que el niño guarde sentimientos de odio, rencor o rechazo hacia el padre, entonces ahí sí tendría que cambiar la custodia, no tendría que dudarlo. ¿Por qué? Porque no es darle preferencia a la mamá o al papá, sino buscar la manera de que el niño realmente esté bien. Entonces, si con la mamá es evidente o es patente un riesgo, que el niño se encuentre en riesgo, entonces tengo que cambiar la custodia, pero verificando todos los pasos que ya les mencioné, de acuerdo a lo que nos establece esta opinión, esta observación general. Tengo que verificar, con la mamá realmente hay un perjuicio. Ese perjuicio que está ocasionando la mamá lo puedo solucionar para no distorsionar todo lo demás que hay en torno a lo que ha vivido el niño, a ese status quo. Lo puedo ajustar, puedo prevenir que haya un daño mayor. Si no puedo prevenirlo, si el perjuicio es mayor, porque le puedo cambiar al niño todo su entorno, lo voy a cambiar de escuela, o lo voy a hacer que viaje mucho, o lo voy a hacer que pierda sus relaciones de amistad y de familia, pero al hacerle perder todo eso, lo voy a proteger porque realmente lo estoy protegiendo de alguna situación de violencia o de una negligencia grave. Entonces tengo primero que verificar si con mi determinación realmente voy a generarle mayor bienestar al niño. Aunque le perjudiquen muchas cosas, pero lo que le voy a cambiar sí le va a beneficiar. Pero si le voy a perjudicar todo lo demás y tampoco le voy a generar un beneficio, entonces no puedo tomar una determinación de esa naturaleza. Siempre tengo que estar al pendiente de eso. Y nuestra obligación también como juzgadores, tratándose de derecho de familia, es que si las partes no me dan la información necesaria para que mi determinación sea adecuada, entonces yo la tengo que buscar de manera oficiosa y de inmediato. No me voy a esperar hasta que las partes me quieran traer la información y mientras tanto, quién sabe qué va a pasar con el niño, sino que yo la tengo que generar de manera inmediata. Puedo recurrir al DIF, puedo mandar a solicitar que un grupo multidisciplinario se presente en el domicilio del padre custodio y verificar muchas situaciones. Puedo pedir informes a la escuela, informes médicos, la prueba que yo necesite o las pruebas que yo necesite para poder determinar si la niña, niño o adolescente realmente van a estar mejor en un lado o en otro. Pero no puedo simplemente resolver atendiendo a prejuicios, solamente diciendo que van a estar mejor con la mamá porque es la mamá y ya. O sea, hay que no protegerle los derechos al papá, sino al niño, pero dejar de ver al papá como un criminal, como un agresor, como un descuidado, como un borracho. No lo tenemos que ver así. Tenemos siempre que determinar de manera imparcial y siempre considerando el interés superior de los niños, no solo invocando
el principio, sino atenderlo de una manera correcta. Muy bien, maestra. Y viene la madre, quizá de todas, de algunas de las preguntas. El papá tiene derecho, bueno, lo acaba de mencionar y nos quedó muy claro, perdón la referencia y la pregunta en la forma como iba planteada, la replanteo, dijéramos en audiencia, en ese orden de ideas, su señoría, el papá, el niño tiene derecho a la convivencia con el papá, aunque este último, el papá, no haya cumplido con la obligación alimentaria. Claro que sí. El derecho de alimentos es independiente del derecho de custodia, del derecho de convivencia. Una cosa es que el padre no cumpla con sus obligaciones alimentarias y para eso hay consecuencias. Si el papá no cumple con sus deberes alimentarios, puede perder la patria potestad. Y la pérdida de la patria potestad no trae como consecuencia necesaria la pérdida del derecho de convivencia, que también es un derecho de los niños, principalmente de los niños más que de los padres. Si el padre no cumple con la pensión alimenticia, puede traer como consecuencia, reitero, la pérdida de la patria potestad. Para hacer cumplir la obligación alimentaria, puedo liquidar las pensiones vencidas y ordenar la ejecución de esas pensiones vencidas a través de un embargo, a través también de retención de bienes. También es posible, ya que anda muy de moda la retención de bienes, pero esto en materia mercantil, se da mucho más en materia mercantil cuando se reúnen los requisitos, se manda un oficio a Comisión Nacional Bancaria para que se retengan bienes, se congelen cuentas. Pues esto también se puede tratándose de pensiones vencidas. Si no se han cumplido con las pensiones, podemos girar un orden de embargo, también podemos retener bienes, también podemos congelar cuentas y en otros casos, pues hasta eso se convierte en un delito. Entonces, la sanción para el incumplimiento de las obligaciones alimentarias son de otro índole, son económicas, pero no podemos sancionar impidiendo un derecho que es un derecho de los niños de ver y convivir con sus padres. No puede Sobre ser. todo porque hay mamás, con todo respeto, que dicen, no, se convierten a los niños en monedas de cambio. Das tú tu pensión, me das tú para el gasto y con mucho gusto te dejo ver a los hijos. Y si no, me voy a juzgados. Y lamentablemente hay papás que no sabían la respuesta que me está usted generando, su señoría. Es que, en efecto, el desconocimiento de la ley provoca que antes de que lleguemos a sede jurisdiccional y que ya están los conflictos entre los padres, pues muchas veces pasa esto. Si la mamá, porque puede ser también cosa que también haga el papá, porque reitero, ya también los papás se convierten en cuidadores de los niños, pero bueno, ahorita como estamos hablando de derechos de los padres, bueno, si es la mamá la que le dice al papá, si no me das dinero no puedes ver al hijo, pues este tipo de actitudes las tienen antes de llegar al juzgado, porque creen que funciona así, si me das dinero hay convivencia, si no me das dinero no hay convivencia. Llegamos al juzgado y siguen con esa negativa de permitir la convivencia por el hecho de que no hay pensión alimenticia. No debe ser así. Nosotros no podemos decir que no hay convivencia porque no hay dinero. Nosotros tenemos que decretar un régimen y si no hay un cumplimiento de pensión alimenticia, pues actuar conforme lo mencioné. Liquidar pensiones, embargar, retener cuentas, incluso dar vista al Ministerio Público por si hay la necesidad de iniciar una carpeta por el incumplimiento de deberes alimentarios, pero de ninguna manera podemos impedir convivencias. De hecho, tenemos jurisprudencia de la Corte que nos dice que el padre o la madre custodios que impidan este derecho de convivencia van a tener como sanción o la medida de apremio adecuada ante el incumplimiento de un régimen de visitas y convivencias. No es una multa, no es un arresto, sino que es el cambio de guardia y custodia por el impacto que tiene para el niño el que no haya una convivencia. Si al niño no se le permite convivir con una mamá o con un papá porque no dan pensión alimenticia, lo que va a provocar es que se pierdan estos lazos parentales. Y entonces, dice la jurisprudencia, es mucho más grave que se pierdan estos lazos a que yo le cambie el entorno al niño y le cambie la custodia.
Entonces, un incumplimiento sistemático en un régimen de visitas y convivencias debe traer como consecuencia el cambio de guardia y custodia. O sea que no es admisible que se impidan convivencias con este pretexto de que no hay dinero, porque una cosa debe ser independiente de la otra. Maestra, todas las veces que he tenido la oportunidad de coincidir vía remota, en persona, en conferencias, en pláticas que ha dado usted, hay una cosa que no podemos referir, que es la noción del tiempo. Y el tiempo se nos ha ido súper rapidísimo. Usted tiene ahí algunas situaciones todavía que cumplir en su agenda. Y entonces, pues yo quiero agradecerle, no sin antes dos cosas. Primero, invitarle nuevamente en los albores del Día del Abogado que nos pudiéramos generar una segunda parte de los derechos, obviamente ya de los papás, ya por el Día del Padre, pero ahora vamos a irnos muy enfocados al de los derechos del niño, de las niñas y cómo poderlos salvaguardar de la mejor manera. Esa sería la primera invitación. Y la segunda, estamos ansiosos y ya menos de un año de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y yo sé que usted tiene por ahí una coordinación administrativa educativa que nos puede ayudar a ser mejores abogados. ¿De qué se trata, maestra? Claro que sí. Miren, yo en la actualidad soy coordinadora de una maestría, que es maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar en la institución educativa SICAJU. Nosotros nos ubicamos de manera física, tenemos planteles en Ciudad Nezahualcóyotl, en Tlalnepantla y en Toluca. Yo coordino esta maestría, pero en Tlalnepantla. Esta maestría es presencial y también es en línea. Vamos a dar inicio con nuevos grupos en el mes de septiembre. Y por supuesto, pues aquí si se comunican conmigo, si dicen que nos escucharon aquí en el programa de radio, pues van a tener su súper descuentazo de mi parte. Pero bueno, pues parte de, por esta institución a la que yo pertenezco, también tenemos otras ofertas educativas, ¿no? Tenemos maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en Ciencias Penales, en Administración y Procuración de Justicia, procesal civil y familiar, y también tenemos especialidades, especialidad en ejecución de sentencias, en derecho laboral, en derecho administrativo sancionador, y también tenemos 2 licenciaturas en seguridad pública y criminalística y criminología. De hecho, estamos iniciando, tenemos como escasas 2 semanas que iniciamos grupos en todas estas materias y todavía pueden inscribirse. De hecho, les puedo ofrecer clase muestra, les puedo ofrecer descuentos para que todavía pueden inscribirse. Pues estamos apenas iniciando, así que todavía lo pueden hacer. En el plantel Tlalnepantla iniciamos hasta septiembre, pero en este momento ya tenemos iniciados varios grupos en donde todavía están muy a tiempo de inscribirse. Así que con toda confianza me pueden mandar un mensajito o comunicarse contigo directamente, tú los direccionas conmigo y les podemos ofrecer los descuentos para que ingresen a esta oferta académica. Y en efecto, considerar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nuestra fecha límite para que lo empecemos a aplicar en toda la República es el 1 de abril del año 2027, o sea, ya estamos a nada. Y si no nos preparamos con este Código Nacional, pues viene el artículo diabólico, ¿no? Que es el que ya hablábamos hace rato, el 666. Vamos a tener muchas complicaciones para que nos dejen participar como postulantes, como defensores, en tratándose de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, prepararse es algo indispensable en esta época. Y yo quiero, por favor, maestra, que nos ayude, nos oriente, nos comparte esta información, por favor, de SICAJU, de todas las veces que podamos contar con su distinguida presencia, porque créanme, y no porque tenga yo la bendición de contar con su amistad, pero todas las veces que yo he asistido a las pláticas de la maestra, siempre sale uno aprendiendo, siempre sale uno motivado y siempre sale uno con ganas de conquistar el mundo en pro de la justicia, del beneficio de los demás. Maestra, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le reitero, yo sé que tiene usted su agenda todavía cubierta, pero le agradezco mucho que le haya dedicado un espacio a su servidor y al programa La Contra y a Univit Radio. Muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que todas las veces que me invites, yo me hago un huequito en mi agenda y aquí estamos.
Ya quedamos para mediados de 12 de julio, por ahí tenemos dos pendientitos, los estaremos negociando, agendando, primeramente Dios. Muchísimas gracias. Hasta luego, maestra, buena tarde. Hasta Nosotros luego. seguimos aquí con parte de nuestro programa, precisamente como les estábamos diciendo, lo vamos a generar de otra forma, lo vamos a generar de otra situación. Mi querido Emilio, si nos le da salida a la maestra, por favor, para que podamos continuar con nuestro programa. Bueno, de hecho, continuar, ya lo vamos a terminar, si son tan amables, si son tan gentiles, mi querido Emilio, ya para estar en disposición. Gracias. Entonces vamos a iniciar o vamos a comenzar con el bloque de noticias que el día de hoy tenemos para todos ustedes y que nos dice que aquí en nuestro querido municipio, la seguridad de la Sierra de Guadalupe, la policía de alta montaña y protección civil rescataron a dos excursionistas, un adulto y una niña, que se extraviaron en la zona serrana durante el fin de semana. Problemas viales. Recientemente se inauguró el nuevo puente de los Arcos en Parque Residencial, el cual se estrenó con un choque que afortunadamente solo dejó daños materiales. Un choque que casualmente el individuo, sujeto, chofer, conductor o como ustedes le quieran llamar, venía en sentido contrario y en el sentido y en el carril confinado. Así que ustedes háganme el recanijo favor. En el Valle de México, las lluvias e inundaciones tremendas recientes dejaron severos encharcamientos en la vía José López Portillo y paralizaron tramos de la línea 2 de Mexibus, además de colapsar vialidades como Boulevard Coacalco. Esto se refiere a la lluvia del pasado día viernes, que qué barbaridad, llovió y llovió intensamente, se siguió todavía parte de la noche, así que tomen precauciones porque se pronostica que todavía falte una semana, semana y media con lluvias. Lamentablemente también tenemos que decir que ha existido fraudes mundialistas. Las autoridades detuvieron a una mujer en el municipio aquí acusada de reventa y fraude con boletos falsos para los partidos de fútbol del Mundial. Hubo una usuaria que la contactó por vía Facebook, se llegó aquí a los límites de la López Portillo, la 16 de septiembre, todos conocen como la avenida principal, y en donde se observó que efectivamente iban a tener algún tipo de fraude, por lo que se acudió con las autoridades. En noticias del mundo, en la escena internacional y diplomática, se mantienen las conversaciones y negociaciones provisionales de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán, buscando reabrir el estrecho de Hormuz y estabilizar la economía y energía global. En política europea, la reciente y sorpresiva renuncia de Karl Steinmeier como primer ministro del Reino Unido ha marcado el inicio de una transición política clave en territorio británico. Esas son las noticias que podemos tener el día de hoy. Igualmente saludar con mucho gusto al señor Ronchelia, si más no me falla mi pronunciación, de la derecha de Colombia, que el día de ayer, domingo, se elevó y se ungió como el nuevo presidente de ese país, una derecha nuevamente que está viendo y que ojalá hagamos votos porque en el 2027 aterrice aquí en nuestro país y tengamos ese referido de que tiene que ver con toda la situación de atención de desarrollo, porque es increíble el día de hoy que tengamos que acudir a un pato para que lo puedan recibir, mientras más de 100 madres buscadoras buscan una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero es así nuestra política, es así nuestra política de cuarta, en donde se le da más atención a un pato que le dio la vuelta a las mascotas oficiales y que con su playera, en fin. Y desde aquí les digo una situación para cerrar este programa del día de hoy. México se juega su partido el día miércoles, pasado mañana, en contra de Chechnya. Este será su partido final de la fase de grupos y en la cual estaremos viendo el siguiente paso. Señoras, señores, yo les voy a decir hasta dónde va a llegar México. México va a llegar a los linderos de las semifinales. ¿Por qué? Porque FIFA es una auténtica, y perdón la palabra, perra financiera y económica. Una fiera económica y que no puede dejar ninguna situación comercial fuera de su alcance. Lamentablemente, los partidos en Canadá y en Estados Unidos no han reflejado el interés por el público que la FIFA esperaba. ¿Y dónde creen que lo está viviendo? ¿Quién creen que está reviviendo este torneo? Efectivamente, nuestro país, México. Así que no se preocupen, no se pongan nerviosos. México va a ganar este partido del miércoles, va a ganar el de la semana que entra del 30 de junio y así va a llegar casi a los linderos de las semifinales. Acuérdense, lo dijimos aquí en la contra y lo vamos a vaticinar
porque esa es la forma de hacer las cosas de la FIFA. Por mi parte es todo, muchas gracias. En controles, mi querido Emilio, mi querido Emanuel, muchas gracias. En producción, mi querido Alejandro Amaya, gracias por su preferencia, por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.